Dicen que la iglesia es enemiga de la fe. Dicen, con calumnias, que la iglesia quemó en un palo al científico Galileo Galilei. Y ninguna de estas dos falacias es verdad, no es así. La fe y la ciencia, al contrario, se complementan, caminan juntas. Y la iglesia, por supuesto, nunca quemó a Galileo Galilei. Y de eso hablaremos hoy, pero centrados en la figura de un hombre que fue un fraile, que es un santo y que fue un gran científico. Además fue obispo. Me refiero a San Alberto Magno. Hablemos entonces a partir de San Alberto Magno en la manera en que la ciencia y la fe se complementan. Quédese con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle. Como cada semana, sea usted bienvenido a Ver y Creer. Antes de comenzar, le recuerdo que este programa se transmite los domingos a las 10 de la mañana y al sábado siguiente se repite, sábado a las 6 de la tarde. Pues hablemos entonces de San Alberto Magno y de la conjugación entre la ciencia y la fe, lo que se da en una persona y lo que se da verdaderamente en todo creyente. Así es, y en el no creyente también. Y mire a quién invité para platicar sobre este tema, a un gran filósofo. Él tiene un grado de maestría en filosofía y actualmente, pues nomás, es el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Intercontinental. Me refiero al maestro Jorge Luis Ortiz, a quien recibo con afecto. Muchas gracias, Jorge Luis. Roberto, muchas gracias por la invitación, muy amable. Ya te extrañábamos por aquí. Sí, ya hacía un tiempo que no regresábamos. Sí, ya extrañábamos tu sapiencia y tu elocuencia. Gracias. Así que qué bueno que estás aquí. Muchas gracias. Bueno, ya dije yo que es una falacia que la ciencia y la fe sean enemigas y que no se entiendan, y que, como cuando me decían a mí, de niño mis papás, no, mira, es que esa explicación de la creación, esa es la explicación de la Biblia, y esta otra, la del changuito, esa es la explicación de la ciencia. Y uno va creciendo con esta idea, ¿no? Como que hay dos posturas que se confrontan en vez de que se complementan. Sí, es una idea que nos han introyectado, pero desde hace muchos años, ni siquiera de este siglo, decimos, del siglo de las luces. Recién el Renacimiento tuvo que separarse de la Edad Media, entonces empieza a crear este mito, porque es un mito en realidad, de que la Edad Media fueron 1000 años de oscurantismo. Como si en 1000 años la humanidad hubiera estado dormida y no pasó nada. Son 1000 años en que ha habido filosofía, cultura, arte, ciencia, botánica, o sea, hubo mucho en la Edad Media. Entonces, investigación, medicina, química. Sí, o sea, no era sencillo que todo esto que había generado la humanidad, ya que entre los griegos, se perdiera de la noche a la mañana. Ajá. Y hasta podríamos ponerle nombre y apellido, ¿no? En el siglo XIX, Hegel es el que se salta a la Edad Media y dice, no, hay que estudiar de los griegos al Renacimiento y del Renacimiento seguimos. Tenemos nombre y apellido de quién hizo esta idea de una noche iluminada sola por la hoguera de 1000 años, ¿no? Oh, ¿y qué no acaso a esto, a lo que Hegel le llama ya Edad Media, originalmente se llamó cristiandad? Sí. Cristiandad oriental, cristiandad occidental. Sí, fue una época de la cristiandad, cuando Europa se salvó precisamente, dicen solo por la fe, no, es que la fe salvó a la cultura y salvó a la ciencia y salvó a todo lo demás. Oye, y más bien esa idea de pelearse con el pobre de Darwin, es una idea más como anglosajona protestante que católica. Que católica, ¿verdad? Exactamente. A ver, si hablamos de un proceso de se hizo y de fue evolucionando, estoy pensando siglo IV, San Agustín de Hipona. Cuando habla, las razones seminales están ahí. Dios creó en un día, porque solo hay un fiat en la Biblia, ¿no? El hágase la luz y después dice, surjan las plantas, sepárense las aguas, pero no vuelve a haber un fiat. Entonces San Agustín lo que dice ahí es que la creación se hizo en un día y los otros días va hablando de cuando las razones seminales encuentran las condiciones propicias para irse evolucionando. Por supuesto, del siglo IV al siglo XIX de Darwin hay mucho trecho y el lenguaje puede parecer todavía medio mítico, pero ya es una idea de que sí existe un grado de causa conflicto, decir evolución, pero sí de desarrollo. La creación se va desarrollando, ¿no? San Buenaventura también lo dijo. Y por supuesto nuestro santo que nos reúne hoy, ¿no? San
San Alberto. San Alberto Magno. San Alberto Magno nos habla de esta idea de, a ver, no se puede creer que las cosas sean como son desde ahorita. Ha tenido un proceso de desarrollo. De desarrollo, expresión que a la que Darwin le llama evolución. Evolución, sí. Oye, y hemos visto, claro, es evidente que surgen y desaparecen especies. Es claro. Sí, eso no se puede negar. Antes de continuar con más de San Alberto Magno, que tu exalumna, Marisa O'Farrill, fue su profesor de filosofía, sí, nos ubique en la personalidad, en su momento, en su tiempo, San Alberto Magno. Mis muy queridos amigos, les saludo con cariño y les platico que les presentaré enseguida la hagiografía de un santo que fue fraile dominico, obispo y científico. En efecto, en este maravilloso hombre se conjuntaron maravillosamente la fe y la ciencia, y en él mismo encontramos el testimonio de que la fe y la ciencia no se oponen, sino que al contrario se complementan. Así que les invito a que nos acerquemos a conocer la gran figura de San Alberto Magno. Alberto Bonstadt nació en el castillo de Launingen a orillas del Danubio en 1206 y murió en Colonia, Alemania, el 15 de noviembre de 1280. Fue un hombre de múltiples facetas como científico y teólogo, fraile y místico, obispo y doctor de la Iglesia. Es considerado uno de los grandes genios de Occidente y un santo de talla universal, de donde le viene el apelativo de Magno, que solamente él ha merecido en el campo del conocimiento. Fray Alberto desarrolló durante su vida una vocación docente que comenzó en el convento de Colonia. Enseñó también en París, Hildesheim, Friburgo de Brisgovia, Ratisbona y Estrasburgo. Hacia 1244 tuvo como alumno y discípulo a Santo Tomás de Aquino en Colonia. Fue un prolífico escritor en toda su obra que abarcó todas las áreas del conocimiento hasta entonces conocidas y se destacó como filósofo, teólogo y místico, con la novedad de inspirarse no solamente en autores cristianos, sino también musulmanes y paganos, pero aún más en su faceta de naturalista, sobre todo por el método de la observación y experimentación que aplicó incluso al mismo Aristóteles. Tras ser elegido provincial de Alemania en 1254, el Papa Alejandro IV lo nombró obispo de Ratisbona, donde ejerció un ministerio pastoral brillante. San Alberto Magno es un prodigio de la Edad Media, con sorprendente vigencia hasta el presente como modelo de científico creyente que nunca encontró conflicto alguno entre la fe y la ciencia y que supo vivir la teoría y la experiencia de Dios como teólogo y como místico, la vida comunitaria y el gobierno de la Iglesia como fraile y obispo, el conocimiento y la humildad como sabio y santo. No es gratuito que haya alcanzado el reconocimiento de ser el santo patrono de los científicos. Su cuerpo reposa en el sepulcro de la iglesia de San Andrés de Colonia. Fue beatificado en 1622 por Gregorio XV y canonizado y proclamado doctor de la iglesia por Pío XII en 1931. Así que ahí tiene usted a un fraile, a un filósofo, a un teólogo, a un obispo, que además, y sin dejar de ser lo que es científico, investigador, botánico, matemático, químico, San Alberto Magno. Patrono de los científicos, además. Además, patrono de los científicos y científicos naturales. Y científicos naturales. Sí. Bueno, ¿por qué crees, José Luis, además de que ya le pusiste nombres y apellidos Hegel, por qué se piensa que están disasociadas la fe y la ciencia y por qué podemos decir que no lo están? Ok. Es un proceso. Cuando la Edad Media termina, la gente del Renacimiento y después más del Renacimiento, de la modernidad, tenía que tomar distancia. Y en ese tomar distancia hubo dos salidas. Bueno,
un franciscano, Guillermo de Ockham, había dicho, hay dos maneras de conocer, la intuición sensible y la intuición racional. Y esto provocó que Europa se fuera o por el empirismo en Inglaterra, en las Islas Británicas, o por el racionalismo y idealismo en el continente, ¿no? Y entonces, por aras de separarme de la edad anterior, le puse un montón de falacias, como decías tú, ¿no? De mitos, de cuentos, cosas que a lo mejor sí eran verdad, pero sacadas de contexto suenan como fuera de realidad. Hegel no vio con buenos ojos este momento, porque en realidad en su idea del desarrollo, la cristiandad suponía un choque sobre su desarrollo del espíritu absoluto, porque su visión es inmanentista. El problema de la visión de Hegel es que es inmanentista. Lo absoluto se desarrolla en nuestra realidad. Y el cristianismo propone un absoluto, pero trascendente, que es Dios. Entonces había que acallar esta fuerza que tenía la Iglesia. Pero todavía hasta la Ilustración, todos los científicos fueron creyentes. Newton fue creyente, mismo Kant fue creyente, Spinoza dentro del judaísmo, pero fue creyente. Entonces no había separación entre razón y fe, que después se hizo tan tajante, que es lo que nos ha vendido siglo XIX, que ya fue el positivismo, y siglo XX, no el cientificismo. Entonces, por ahí va. No fue así porque le costó a la Iglesia casi 4 siglos encontrar el camino. San Pablo había dicho que la sabiduría de este mundo había que tomarla con tiento. Sin embargo, que la razón tiene ciertos derechos que hay que respetarse. Por eso es que la Carta de los Romanos dice, ay romanos, ustedes tenían la razón y no lograron descubrir a la causa de los efectos, al creador de las criaturas, ¿no? Siglo II viene la parte de los padres apologetas, en donde empiezan a copiar la parte externa de los filósofos, la manera de hablar, los dichos, los apotegmas, la manera de predicar itinerante. Siglo III viene la escuela de Alejandría, en que dice ya, a ver, la fe es un don para acercarse al cristianismo, ya es un regalo. Digo, la filosofía es un don para acercarse a la fe. Los padres capadocios en el siguiente siglo lo que dijeron, sí, pero además es un don que se tiene que acercar a los jóvenes. O sea, generalmente a los jóvenes se les protege. Y dijeron, no, acérquenle la filosofía a los jóvenes. Estás en el siglo IV. Siglo IV. Vamos a detenernos en este conteo, en este repaso, para acercarnos ahora a conocer la figura de San Alberto Magno, pero ahora como científico. Ya Marisa nos presentó los rasgos esenciales de su vida. Ahora, ¿qué podemos decir de su actividad en la ciencia? San Alberto Magno, científico. En 1941, el Papa Pío XII designó a San Alberto Magno santo patrono de los científicos. San Alberto fue un monje dominico y obispo medieval, nacido a principios del siglo XIII, que alcanzó en su tiempo el sobrenombre de Magno por la amplitud y profundidad de sus conocimientos, que fueron desde la teología más profunda hasta la elaboración de grandes catálogos de plantas, minerales, animales y altos conocimientos de física, química, biología, zoología, geología y astronomía. A diferencia de Aristóteles, San Alberto afirmó que en el dominio de la ciencia no se debe solamente creer lo que dijeron otros, sino que se debe seguir la disciplina experimental para investigar por sí misma la naturaleza de las cosas. Siguiendo este principio, San Alberto fue colectando y clasificando plantas, animales y minerales en sus múltiples viajes, y junto con sus alumnos salía al campo para recoger muestras y enseñarles cómo debe estudiarse la naturaleza. Las obras de San Alberto se han compilado en 38 volúmenes que demuestran que fue pionero en los estudios de la propagación de la luz, en los fenómenos de la reflexión y refracción, que le hicieron descubrir que el arco iris se forma por la interacción de la luz con las gotitas de agua suspendidas en la atmósfera, y en los estudios de biología, que descubrieron el movimiento ascendente de la savia en los árboles y la influencia de la luz en el crecimiento de las plantas. San Alberto Magno es considerado como el más grande antecesor de Galileo Galilei, quien también en su tiempo afirmó que la naturaleza debe ser estudiada en la propia naturaleza, aunque San Alberto, a diferencia de Galileo, dominó todos los campos del conocimiento de su época. Ya ve, fraile dominico, religioso, obispo y científico. Nos quedamos en siglo IV, los padres capadocios. Ya
filosofía, que es la ciencia de aquel entonces, acordemos que la filosofía es ciencia de todas las cosas en ese momento, hay que acercarla a los jóvenes. Y llega finalmente el siglo V, San Agustín de Hipona, que dice, bueno, la verdadera ciencia es la verdadera religión. En De Vera Religión, en un texto, él dice, a ver, es que si nos damos cuenta no puede haber contraposición entre el que es científico y el que tiene fe, porque el autor de la fe y el autor de la naturaleza que estudia el científico es el mismo. Y entonces hay una amalgama entre fe y razón. Con esta idea de la fe y la razón se transcurre del siglo V al menos hasta la escolástica, siglo XI, XII por ahí, ¿no? Que por cierto, en el siglo XII te acordarás aquella entrevista sobre Hildegarda, cómo no, sí. Que también ya tiene rastros de ciencia. Lo que nos demuestra, mujer medieval. Bueno, otra creyente y científica. Y científica, lo cual nos demuestra que el ser científico no está peleado con el ser creyente o viceversa. En este ambiente llega el siglo XIII y es donde aparece San Alberto, en donde con una profunda actitud de fe, él siempre dijo, oye, por favor, Dios mío, que no se me suba la ciencia, porque luego la soberbia es mayúscula. Desde esta actitud empieza a estudiar el mundo como una manera de acercarnos a Dios, porque él tenía una intuición. A ver, ciertas corrientes filosóficas, por ejemplo el neoplatonismo, dicen que la materia es mala, pero si Dios es bueno y crea la materia, es imposible que la materia sea mala. Yo puedo desde el reflejo, él no llama sombra, desde el reflejo que da la luz, porque él es padre de la metafísica de la luz, el reflejo que da la luz del Creador, elevarme desde las criaturas al Creador, desde este mundo a Dios. Lo que después en Santo Tomás de Aquino se concluiría con las 5 vías de la prueba de la existencia de Dios. Uh-huh. Pero en el ITER no solo es filosofía, es botánica, es geografía, todo lo que hemos escuchado, ¿no? En donde podemos encontrar la mano del Creador. Bueno, hemos estado viendo que San Alberto Magno fue maestro de Santo Tomás de Aquino, o que Santo Tomás fue discípulo de San Alberto Magno. Entonces encontramos también en Santo Tomás de Aquino filosofía, teología y ciencia. Sí. Digamos, el científico es el maestro, el San Alberto Magno. Santo Tomás de Aquino es más bien filósofo y teólogo, pero reconoce que el conocimiento científico, el conocimiento meramente de las cosas de este mundo para este mundo, es un camino para acercarnos al Creador. La causa habla del efecto, y esa es como la tónica de estos dos santos, ¿no? La causa me habla del efecto. El estudio de la naturaleza necesariamente me tiene que hablar del Creador. Sí, así como simplemente ver la creación, pues con 3 dedos de frente, la primera pregunta es, ¿y esto quién lo hizo? Uh-huh. Porque solo no se hizo, ¿no? Sí, solo no se hizo. Vamos a hacer una pausa. Claro. Regresamos con más de la complementación entre la fe y la ciencia. Si usted es muy creyente, ha de estar afirmando, sí, claro, la ciencia se complementa en la fe. Pero si usted no es tan creyente, ha de estar pensando, la ciencia le da chance a la fe como para que encuentre ahí algo de sus realidades. Después de esta pausa vamos a ver cómo es que plenamente se complementan ambas, porque una fe que no se cuestiona, una fe que no quiere razonar, es una fe ligera. Y una ciencia que no busca la fe, se queda solamente en lo mundano. Todo esto y más después de una pausa. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688
9295. Librerías Verbum. Libros para la reflexión y el conocimiento de Dios. Desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Eco Bazar Tlalnepantla. Novedoso desarrollo comercial de 300 locales en hermosas cabañas de madera. Área de comida rápida, área de golosinas, parque de diversiones con rueda de la fortuna, amplio estacionamiento. Eco Bazar Tlalnepantla. La oportunidad para desarrollar el propio negocio y ser el propio empresario. Aprovecha esta única oportunidad de ayuda. Comunícate para obtener una de las 100 cortesías de 6 meses gratuitos. Libres de renta, 6 meses gratis. Gran inauguración el 24 de octubre. Grupo Adelac. Empresa generadora de 30,000 empleos con experiencia de 40 años en desarrollar empresarios independientes.